Saludos y bienvenidos al primer episodio de nuestra nueva serie, La verdad detrás de las historias deuteronomistas. Hoy comenzamos un viaje fascinante que desafiará todo lo que querés saber sobre la historia bíblica. Exploraremos una herramienta académica intrigante llamada la crítica de redacción, y con ella descubriremos qué secretos esconden los textos sagrados y cómo han sido moldeados para revelar verdades ocultas. Prepárate para abrir tu mente y descubrir las capas ocultas detrás de las historias deuteronomistas. ¿Están listos? Comencemos. Primero, adentrémonos en qué es la crítica de redacción. Este método, utilizado por los estudiosos de la Biblia, nos permite descifrar cómo los autores o editores han transformado fuentes antiguas para transmitir mensajes teológicos o ideológicos específicos. Es como desenterrar secretos enterrados en el tiempo. Imagina que tienes un antiguo diario familiar. Con cada generación se añaden páginas, se reescriben historias y a veces se borran recuerdos que no encajan con la imagen actual de la familia. La crítica de redacción es similar. Analiza quién escribió qué y por qué, revelando la verdadera historia que se quería contar. En el contexto de las historias deuteronomistas, que incluyen Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, esta crítica nos permite ver cómo estos textos fueron compilados durante periodos de gran cambio para la comunidad israelita, como el reinado del rey Josías en el VII siglo a.C. y el exilio babilónico en el VI siglo. En estos momentos críticos, líderes y escribas revisaron historias antiguas para dar sentido a sus circunstancias actuales y reforzar ideas teológicas que resonaran con su realidad presente. Entonces, ¿por qué es tan importante la crítica de redacción? Porque al comprender que estos textos fueron revisados, podemos desentrañar las verdaderas intenciones detrás de sus historias. Nos ayuda a responder preguntas intrigantes como ¿por qué ciertos reyes son glorificados mientras otros son borrados de la narrativa? ¿O por qué hay un énfasis tan fuerte en la fidelidad del pacto y en el culto centralizado en Jerusalén? Así que tomemos algunos ejemplos. En los textos anteriores, como Samuel y Reyes, el rey David es presentado con sus hazañas heroicas y también con sus defectos personales, como su aventura con Betsabé. Pero en la revisión deuteronomista hay un énfasis mayor en el papel de David, en establecer prácticas de culto y planificar el templo, retratándolo más como un líder idealizado que encarna la fidelidad del pacto. Otro ejemplo es el enfoque en el reino del sur de Judá sobre el reino del norte de Israel. Los relatos anteriores dan una cobertura equilibrada a ambos, con Israel dominando a Judá. Pero las historias deuteronomistas ponen mayor énfasis en Judá y la monarquía davídica. Este cambio no es casual, sino una estrategia para unificar a la comunidad alrededor de una identidad central, especialmente crucial durante y después del exilio, cuando la reconstrucción y la cohesión eran esenciales. Y no solo los reyes fueron revisados. Considera el relato de Adán y Eva. En las tradiciones más antiguas que preceden al deuteronomismo, es posible que este relato no existiera o tuviera una interpretación diferente. Esto lo sabemos gracias a la evidencia arqueológica, como los papiros de Elefantina, los cuales nos muestran unas creencias judías bastante distintas a lo que vemos en la Torá. Aquí, la crítica de redacción sugiere que al integrar el mito de Adán y Eva como el origen de la humanidad, los autores deuteronomistas buscaban establecer un punto de partida claro para la historia humana, enfatizando la idea de la caída y la necesidad de redención, conceptos que resuenan profundamente con sus enseñanzas sobre el pacto y la obediencia. Al incorporar el relato de Adán y Eva como el principio de la humanidad, los deuteronomistas no solo estaban agregando una narrativa fundamental, sino también moldeando la comprensión teológica de la humanidad. Este cambio refleja una intención de conectar la historia humana
directamente con la obediencia y la desobediencia al pacto divino. Temas centrales en las historias deuteronomistas, cuando la versión original de la historia veía el pacto no como algo que traería salvación o juicio sobre la nación, dependiendo de si obedecían o desobedecían, como bien vemos en la Biblia hoy, sino que más bien se trataba de que el pacto era lo que sostenía toda la creación en un estado de existencia. Al utilizar la crítica de redacción, descubrimos las capas ocultas de historia y teología incrustadas en estos textos. Esto nos revela que los autores deuteronomistas no eran simples cronistas, sino que eran arquitectos de la narrativa que respondían a las necesidades y creencias de su tiempo. Las historias que conocemos fueron diseñadas para enseñar lecciones profundas, reforzar prácticas religiosas y proporcionar un sentido de identidad y propósito para su comunidad, y no tanto eventos reales que ocurrieron en la historia. Pero, ¿por qué esto te importa a ti como espectador? Pues aquí te lo explico. Número 1. Comprensión profunda. Descubres una visión más rica y matizada de las narrativas bíblicas. Y número 2. Conciencia contextual. Entiendes cómo los contextos históricos influyen en la manera en que se cuentan las historias. Número 3. El pensamiento crítico. Desarrollas la habilidad de analizar textos críticamente, reconociendo la intersección entre la historia y teología, dejando atrás las tradiciones bíblicas o religiosas. Número 4. La apreciación de la complejidad. Valoras la complejidad y la intención detrás de estos escritos antiguos, facilitándote la habilidad de entender dónde hay una revisión por motivos teológicos y dónde hay realidad histórica. En esencia, la crítica de redacción nos abre una ventana a las mentes de los antiguos autores y editores, revelando por qué ciertas historias fueron contadas de maneras específicas y cómo estas narrativas servían a las necesidades de la comunidad. Es como ser un detective, reuniendo pistas para entender el verdadero panorama de la historia y creencias israelitas. En nuestro próximo episodio, profundizaremos en la evolución de las historias deuteronomistas, rastreando cómo estas revisiones tomaron forma con el tiempo y qué nos dicen sobre la sociedad que las produjo. Más adelante veremos temas como si las 12 tribus de Israel existieron, si el rey David existió, etcétera, etcétera. Todo esto es parte de las historias deuteronomistas y las reformas deuteronómicas del rey Josías. Así que no te lo pierdas. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la crítica de redacción. Si encontraste útil este video, dale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio. ¿Tienes preguntas o temas que te gustaría que cubriéramos? Déjalos en los comentarios abajo. Esto ha sido la experiencia escéptica, dando el primer paso a la verdad.